Buenas tardes, compañeras, compañeros. Estamos hoy desde su programa Hablando Te Veo con un capítulo llamado Desmantelamiento de las aduanas y la hacienda pública costarricense. El día de hoy estamos con el máster Rogelio Segura, abogado en Derecho Tributario, experto en Derecho Aduanero, el cual vamos a conversar un poquito hoy sobre el estado de las aduanas, el estado de la hacienda pública, la eficacia que tenga el Ministerio de Hacienda en el cobro de los impuestos, y nos vamos a dar cuenta de una serie de situaciones que pasan a lo interno del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de la Dirección General de Aduanas, e iremos desarrollando el programa conforme una serie de puntos y una serie de preguntas que manejamos a unos trabajadores de la Hacienda Pública, de los sindicatos del Ministerio de Hacienda, y entonces vamos a entrar de una vez en materia. Bienvenido, Rogelio. Muchas gracias. Esperamos que el día de hoy sea un día provechoso, podamos conversar bastante y la gente quede contenta y aclarada de una serie de temas que están muy escondidos a la opinión pública y que no se hablan, ¿verdad? Porque hay grandes intereses económicos para que no se hablen de estos temas y para que esto se tenga escondido y para que la gente piense que solo rebajando salarios y solo mediante impuestos al consumo es que se puede solucionar la crisis fiscal de este país. Entrando en materia entonces, don Rogelio, vamos a ver una entrevista que le hicimos a dos secretarios generales de sindicatos del Ministerio de Hacienda, y vamos a ir viendo las preguntas que le hicimos a ellos, cómo ellos nos comentan cómo está el estado de las aduanas actualmente, el estado del Ministerio de Hacienda, y queremos que usted nos comente un poquito desde la experiencia suya. Sabemos que tuvo grande experiencia ahí en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección General de Aduanas y ahora como abogado independiente, ¿verdad? Y abogado privado, y queremos que nos comente en base a su experiencia. Entonces pasamos a ver lo que es el primer clip que tenemos para hoy. Tenemos dos preguntas muy importantes, las cuales se van a desenvolver en dos grandes fuentes. ¿Cómo califican los trabajadores públicos la capacidad de Hacienda en cobrar los impuestos? Y la otra pregunta es, ¿cuentan las diferentes direcciones generales de Hacienda, tributación, aduanas, las restantes direcciones de Hacienda con los recursos necesarios para hacer un cobro eficiente de los impuestos en Costa Rica? En términos generales, esta no ha sido una de las mejores administraciones y en lo que va. ¿Por qué? Porque lo que no han visto y no han tomado conciencia es que la administración tributaria no tiene todas las armas necesarias para poder hacer un cobro efectivo. Porque ¿qué ha pasado muchas veces? Cuando llegamos a las empresas ya no existen, ya no están, no encontramos la dirección. Entonces, o se cambian de nombre o no están, empezando como un derecho formal para poder llegar. Estoy hablando desde el momento que llego la administración tributaria a contribuyente. No tenemos la información necesaria, ni actualizada, ni ¿qué le digo? Ni verdadera. ¿Qué quiero decirle con verdadera? Que cuando llegamos ya no existe la empresa, entonces no es verdadera. Perdí toda una diligencia de una mañana para ir a buscar a aquel contribuyente y no lo pude localizar, porque la información que tengo en la base de datos no está actualizada. Pues resulta que en Hacienda el componente del recurso humano quiere hacer bien las cosas. Lo que pasa es que muchas veces se nos ponen muchos peros en el camino para poder ejercer adecuadamente nuestra labor o nuestra función. Un ejemplo vivo de eso en este momento es cobro judicial. El cobro judicial no cuenta con notificadores, no cuenta con choferes, y hay cualquier cantidad de expedientes que van a prescribir si no se tiene esa información, no se puede notificar, que están ahí, y son millones de millones que están al cobro, que nada más por el momento, si yo lo logro notificar, yo logro llegarle a ese contribuyente y puedo llegar a cobrar ese impuesto. Aun cuando el Ministerio de Hacienda debe ser el ministerio más importante de todos los países, aquí en Costa Rica parece que es completamente diferente las cosas. Es decir, yo no he visto ninguna propuesta que diga, vamos a empoderar al funcionario hacendario
en el cumplimiento de sus fines para el cobro de los tributos. No hay el personal, no tenemos el mejor equipo de punta. En este momento el sistema informático de Microsoft tenemos el de 2010, estamos en el 2018, por favor, entienda. Los compañeros no tienen las armas, digámoslo así, para él poder hacer una diligencia productiva, ¿verdad? No tienen recursos, no tienen herramientas, el funcionario tiene la camiseta puesta, pero por más que intente, no puede cumplir con sus objetivos, cobro judicial es un desastre, el Ministerio de Hacienda debería ser uno de los más importantes de este país y no cumple sus funciones como tal. Microsoft 2010, cómo luchar contra grandes equipos de planificación tributaria, ¿no, Henry? Sí, bueno, lo que dicen las personas que salieron en los videos tienen toda la razón. Hay mucho funcionario del Ministerio de Hacienda que está comprometido y sabe cuál es la función que tienen que realizar. El problema está en que no cuenta con el apoyo directamente del Estado. Ellos quieren ser eficaces, ser buenos, pero a la hora de desarrollar los procedimientos se ven limitados. El hecho de no tener, por ejemplo, como decía la señora, un notificador, eso es un atraso gravísimo en todos los procedimientos. Por ejemplo, en Costa Rica los plazos de prescripción en materia tributaria generalmente son de 4 años. Y los departamentos de fiscalización, ojalá fuera que estuvieran constituidos por varias personas. Sin embargo, son pocos los colaboradores que hay en esas áreas. Cuando estos procedimientos salen de las áreas de fiscalización y pasan a los departamentos normativos o a los departamentos donde se va a realizar un cobro, por ejemplo, nos topamos con la situación de que ese departamento no tiene un notificador. Entonces, el abogado que lleva el proceso, además de tener que realizar el procedimiento, el inicio del procedimiento para interrumpir el plazo de prescripción, tiene también que correr a notificar esa resolución. Y esa situación, ¿qué es lo que pasa? Que le empieza a restar a él efectividad. ¿Efectividad en qué sentido? En el sentido de que va a tener que concentrar sus fuerzas en, además de realizar un buen procedimiento, que no cometa nulidades dentro del mismo procedimiento, va a tener que ir a buscar a esa persona, localizarla. Y eso estamos hablando que puede durar días, incluso hasta meses. Entonces, efectivamente, o sea, hay muchos impedimentos, hay muchas limitantes que en este momento cuentan los funcionarios. Yo conozco aduanas, por ejemplo, de diferentes países en donde un departamento normativo está compuesto por el jefe y un funcionario. Y lamentablemente hay millones de gestiones dentro de esa aduana para un solo jefe y un solo abogado. Entonces eso viene a atrasar considerablemente los procedimientos. Es imposible para el funcionario, en este caso Hacienda, aduanas, tributación, la dirección de Hacienda, poder ser efectivos si tenemos estas limitaciones, ¿verdad? Claro, ¿cómo decirle a la gente ante una política de austeridad del gobierno de la República que no hay funcionarios para que notifiquen a lo que ya está en cobro judicial? Digamos que ni siquiera estamos solicitando apertura de nuevos casos o nuevas fiscalías, es lo que ya se está cobrando y no están los funcionarios para cobrar lo que se debería estar cobrando. Sí, bueno, recordemos que, digamos, en el caso de cobros judiciales, cobro judicial no solamente es un departamento del Ministerio de Hacienda que se encarga de hacer los cobros judiciales de la Dirección General de Aduanas, de la Dirección General de Tributación, sino que ahí llegan completamente todos los cobros de todos los ministerios, de todas las entidades públicas del Estado, llegan a esa oficina. Entonces estamos hablando que esa oficina, por ejemplo, de cobros judiciales, tiene que atender a todo el país y no tener funcionarios para que les ayuden a notificar. Uno dice, bueno, están amarrados literalmente. Y peor aún si tenemos una política en donde el Estado no quiere nombrar personas para que ocupen ciertos puestos en donde vengan a ayudar y a colaborar y a hacer más efectiva la función que están realizando estas personas. Claro, resulta contradictorio ante un Estado en el cual se esté luchando contra el fraude fiscal y se esté pretendiendo disminuir un déficit fiscal. Vamos a ver el segundo clip en el cual tenemos la segunda pregunta que vamos a hacer hoy y que hicimos a los compañeros trabajadores públicos y que vamos a comentar. Entonces pasamos a ver el segundo clip.
Está precario, ellos están precarios en cuanto a lo mismo, ¿no? La base de datos, cuando ellos tienen que ingresar para averiguar algo de un proveedor, tienen que entregar a Google y averiguar en Google si existe o no existe, si ese proveedor existe. Internamente no se le da esa información, no se le da la información y él tiene que jugárselo. Y el funcionario, el operador tiene, dice la ley, 48 horas. Pero no son 48 horas efectivas, porque el funcionario no trabaja 24 horas, trabaja 8 horas, son 16 horas, entonces tiene 16 horas para hacer el levante. ¿Y qué tiene que hacer además del levante? Tiene que ir a ver la muestra, tiene que ir a ver los almacenes donde está la mercancía. Venimos ahora en aduanas con un riesgo del 2,5%, estamos hablando de que casi un 97% y medio, un 97% de las operaciones de carácter aduanero no se están fiscalizando, aun cuando estén dándose amarillo y verde. Vienen en la Dirección General de Hacienda, donde teníamos 15 funcionarios en el área de fiscalización y hoy somos en promedio 10. Es decir, casi el 50% de funcionarios se nos han ido y no los han repuesto. Si vamos a la Policía de Control Fiscal, es una policía de control fiscal que es para todo el país y tenemos 140 funcionarios en promedio para controlar todas las fronteras y a veces donde tenemos jornadas completamente extensas de 12, 15, 16 horas para un funcionario de la policía fiscal, porque después de que encuentran el hecho tipificado como delito, tienen que ir a la Fiscalía de Delitos Tributarios a hacer todas las diligencias y tienen que esperarse a que y a veces no les reconocen en las horas extras. ¿Por qué los motos y los vehículos, las motos lujosas y los vehículos grandes como trailer pagan solo 8,000 colones de impuesto? Porque están pagando por el cilindraje, no están pagando como todos. Entonces, si dicen que todos tenemos que pagar un poquitito, que ese es el anuncio que dice, todos deberían de pagar. Cuando compran una camisa, cuando compran un zapato, ellos pagan el impuesto de venta. Nosotros, los trabajadores, los funcionarios públicos, pagamos impuestos. Todos, no hay quite. Nosotros sí pagamos impuestos, ¿verdad? Para nosotros quizás entrar a diferentes áreas del aeropuerto Daniel Ober o el aeropuerto Liberia, si yo le enseño únicamente el carnet de funcionario aduanero, no me dejan entrar. Muchas áreas de almacenes fiscales a veces tienen más poder el guarda que tiene la llave del candado de los portones que el mismo funcionario aduanero a la hora de llegar. El estado de las aduanas, tenemos, pareciera un desmantelamiento completo por parte de la Dirección General de Aduanas, no pueden acceder a los recintos aduaneros, los niveles de riesgo, ya escuchamos a don Miguel, un 97% de posibilidades de que no te fiscalicen en las aduanas, están precarias por completo. Rogelio, ¿cuál es su experiencia desde la parte aduanera? Bueno, primero que todo, cuando hablamos de toda esta situación del estado de las aduanas hay que echar un poco para atrás para ver cuál ha sido la práctica generalizada en las aduanas. El problema de las aduanas es que en el caso de, por ejemplo, personas, funcionarios que se encargan de realizar aforos inmediatos, que es lo que llamamos nosotros como aforadores, muchas veces son nombrados personas que no tienen la profesión que sea de administración aduanera. Claro. Entonces, podemos ver diferentes tipos de funcionarios aforadores, que pueden ser abogados, pueden ser ingenieros industriales, químicos, y no propiamente de la función de la administración aduanera, en donde estas personas estudiaron una carrera completamente diferente a la que van a desempeñar. Entonces esto lleva a que obviamente el Estado tenga que invertir en capacitación fuerte sobre estos funcionarios. Lamentablemente no es la mejor inversión que hace el Estado, no hay una buena capacitación. De hace un tiempo para atrás han venido regularizando esta situación. ¿En qué sentido? En que están ahora sí ya delimitando que este tipo de funciones sea desempeñada por personas que hayan estudiado administración aduanera o comercio exterior. Entonces ya ahí tenemos un primer filtro. Otro problema que teníamos funcionarios aduaneros, aforadores, con mucha experiencia, aunque sea empírica,
pero de acuerdo a sus funciones y a su estatus académico, no calificaba para el tipo de puesto. Entonces fueron muchos no descendidos, sino que los sacaron de la función. Entonces obviamente ahí reducimos considerablemente un ejercicio efectivo de la misma administración. Y todo esto es entendible de parte de la administración, lo que pasa es que hay que tener planes correctos para poder llevar a cabo, evitar impactos fuertes sobre el tema del cobro de los impuestos, que se vayan a escapar personas que quieran evadir al fisco. Ahora, hay otra situación, es cierto, hoy las aduanas se encuentran impedidas de muchas situaciones. En un aforo inmediato, por ejemplo, como lo decía doña Roxana, el aforador, de acuerdo a la ley, tiene 2 días para dar el levante autorizado de las mercancías desde el momento en que fue aceptada la declaración aduanera en el sistema informático TICA. Ni siquiera desde el momento en que fue asignada al aforador. ¿Ok? Entonces, esto es difícil. Un aforador tiene que revisar clasificación arancelaria, que es lo que le permite a él determinar cuáles son las tarifas de los impuestos que va a pagar X mercancía, verificar el valor aduanero, verificar el origen de las mercancías, si están aplicando un TLC y que lo estén aplicando bien con certificados de origen correctos, válidos, si están aplicando una nota de exoneración, determinar que los porcentajes estén bien aplicados. Entonces la tarea del aforador no es sencilla y ellos tienen que hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Ahora, sumémosle a esta situación todo este montón de funciones, sumémosle de que muchas veces el funcionario aduanero, en este caso el aforador, no solamente abarca un solo almacén fiscal, sino que a veces, y he tenido situaciones en donde el funcionario tiene que abarcar hasta 5 almacenes fiscales a la vez. Entonces él está designado en 5 diferentes almacenes fiscales, en donde hay una distancia considerable de uno a otro, en donde él tiene que desplazarse por sus propios medios porque el Estado no tiene la posibilidad de darle un vehículo para que él se pueda transportar y sea más efectivo. Estaríamos diciendo entonces que los aforadores del Ministerio de Hacienda tendrían que gastar su propio salario para poder asistir a estos diferentes recintos que están, me imagino que en Limón las distancias serían de 15, 30 kilómetros, qué sé yo, no es lo mismo que las distancias aquí en el Valle Central, ¿verdad? Entonces tendrían que usar sus propios recursos. Sí, efectivamente ellos usan sus propios recursos. La costumbre que ha sido que el mismo personal aduanero, los mismos usuarios del sistema, en este caso auxiliares de la función pública, agentes de aduanas, asistentes de agentes de aduanas, son los que le dan esa colaboración al funcionario aduanero para poderse desplazar. Pero en realidad no sería lo correcto, no es correcto que una persona a la que yo voy a fiscalizar sea la que me traslade en el vehículo de la persona, o sea, lo correcto sería que yo me traslade en un vehículo oficial. Inclusive podría hablarse de conflicto de intereses en alguna medida. Efectivamente, o sea, se pueden dar muchas situaciones en el camino que uno no sabe qué puede generar esa situación. Claro, hay otra situación respecto de que muchos aforadores a la hora de ingresar a los recintos aduaneros tienen que cancelar inclusive un carnet que es aparte o complementario con su carnet ya de funcionario de Hacienda. Sí, en ese caso estamos hablando de lo que son los aeropuertos. En este caso, el aeropuerto Juan Santa María, este aeropuerto pues obviamente tiene un carnet especial. Ese carnet lo pide la administradora del aeropuerto para pasar los controles de seguridad de ellos mismos. Si el funcionario no tiene ese carnet, eventualmente no podría accesar. Entonces puede ser que se esté dando una situación en donde el funcionario tiene el carnet pero está vencido y tiene que ingresar y actuar, y por un tema de control a nivel interno tal vez le cierren las puertas y dicen no, es que usted no tiene el carnet actualizado, pero tiene el carnet de funcionario del Ministerio de Hacienda, lo cual debería ser suficiente como para permitirle a él el ingreso a la instalación, ¿ok? Pero en muchas ocasiones no se lo permite. Claro. Entonces, Rogelio, a criterio suyo profesional, sabemos que su expertise es en el área aduanera, pero digamos, en términos generales, en las diferentes direcciones del Ministerio de Hacienda, ¿cuentan estas direcciones con los recursos necesarios para hacer un cobro eficaz de los impuestos o simplemente están desfinanciadas? Para mi criterio, pues no tienen los recursos, les hace falta gente, les hace falta personas, necesitan nombrar funcionarios y que estos funcionarios sean funcionarios que tengan ya una orientación
a nivel hacendario, que tengan una orientación a nivel de cobro de impuestos, que tengan orientación a nivel de procedimientos. Y a eso le sumamos que cuando ingresan muchas veces se tarda mucho tiempo en capacitarlos, se les asigna funciones como si ya tuvieran la experiencia de otros compañeros que tal vez tienen muchos años y ya tienen una expertise diferente, se les asignan las mismas funciones, saque el trabajo y posteriormente en muchos casos viene la capacitación y ahí es donde vienen los errores. Claro. Y en esta materia no se puede cometer errores. Nos comentaba doña Roxana que muchas veces cuando un funcionario se pensiona o fallece, no se repone esta plaza, ¿verdad? Porque hay una política a lo interno del Ministerio de Hacienda de austeridad, ¿verdad? Nos hablan de que hay que congelar plazas, nos hablan de que hay que congelar recursos, y como estamos observando, las direcciones generales no cuentan con los recursos necesarios. Entonces la pregunta mía es, que es una pregunta un poco importante, ¿verdad? Si hay una política de austeridad en lo interno del Ministerio de Hacienda que no permite hacer un cobro eficaz de los impuestos, entonces ¿será esta política intencional para que los impuestos no se cobren o será pura y llanamente negligencia de los directores y los ministros de Hacienda? Bueno, lo que pasa es que eso, digamos, yo no lo diría tanto directamente de los directores, de las diferentes direcciones, ya que ellos tienen una cabeza por encima de ellos, que es el ministro, y el ministro por encima de ellos, obviamente, el presidente de la República. Eso es una política más generalizada a nivel de jerarquía, de jerarcas, de institución como tal. Hablo de ministros. En el tema de los directores, y conozco muchos casos en donde los directores están puestos en el cargo, tienen muy buenas ideas, pero lamentablemente no les permiten desarrollar esas ideas porque no les dan el apoyo que necesitan. Entonces, yo vería esto más desde un punto de vista más a nivel de jerarquía, de cabeza del ministerio y para arriba. Claro. La duda que a mí me surge es si serán tan inocentes, ¿verdad? Digamos, esta última cabeza, el ministro de Hacienda, será tan inocente de saber que su política de austeridad no va a hacer un cobro eficaz de los impuestos, o simplemente es pura y llana negligencia, que sería un peor todavía, ¿verdad? Hace poco vimos en La Nación que salió un viceministro, el actual viceministro de Ingresos, don Novi Acosta, diciendo que una mejora en la valoración aduanera de las mercancías no aseguraba un aumento en la recaudación de impuestos. Entonces vamos a ver el siguiente clip en donde Roxana nos aclara un poquito y yo después quisiera que usted nos complementara. Ok. Claro que sí, también la valoración de tributación, que es la de los vehículos, ¿verdad? Ellos son los que se encargan de darle valor a los vehículos cuando ingresan, cuando importan, ¿verdad? Claro que sí, mejoraría. Nosotros hemos hablado, hemos dado ideas. Cuando estaba don Helio, la primera reunión que solicitamos y nos reunió varios sindicatos, él pidió 10 ejes. Dentro de los 10 ejes le dijimos que los cánones estaban dejando de cobrar. Cánones, por ejemplo, de derecho, como no son franquicias, sino que cuando una empresa viene y vende al país, ellos hacen un acuerdo, hacen contratos. Esos contratos nadie los está vigilando, nadie sabe si pagan realmente lo que tienen que pagar, porque ellos los contratos los hacen de acuerdo a las ventas, ¿verdad? Entonces, estas empresas les dan a una empresa aquí en Costa Rica para que vendan ese producto, hacen un convenio, se cobran entre ellos y le dicen, bueno, sobre esto va a pagar, pero nadie lleva ese control exacto sobre estos 2.000 colones o 100.000 colones que ganaron, si están pagando o no están pagando esos cánones, se están dejando de cobrar, y no son 10, son millones. Está desmantelada prácticamente, ¿verdad? Tiene muy pocos funcionarios, es todo lo mismo, ¿verdad? Están haciendo que toda la administración, tanto tributaria y aduanera, sea ineficiente. Y yo pienso que lo que ellos siempre han hablado de una agencia, que eso se da en España, una agencia donde que sea solo un ente fiscalizador y todo eso se manda, digamos, las auditorías, todos los cobros se den a despachos, entonces, se terceriza. Exactamente, se terceriza. Entonces, lo que haría la administración, el ministerio solo sería fiscalizar, pero no llevar, entregar
como han ido entregando cada una de las cosas, ¿verdad? Que se lo dan a los auxiliares de la administración pública, que le han ido delegando funciones y funciones de la administración aduanera y han hecho que muchas cosas que se hacían a nivel del Ministerio de Hacienda sea deficiente y beneficia a unos pocos, no a todos, ¿verdad? Estaremos hablando de una posible privatización, entonces. Exactamente. De tanto de tributaria y aduanera, sí. Sí, digamos, yo soy, aparte de ser la secretaria general, mi ocupación es de auditora fiscal. Entonces lo que hacíamos muchas veces era hacer como un combo. Uno manejaba y iba a dejar a 4, a diferentes. Luego después veía usted cómo se venía, ¿verdad? Y distancias o lugares de mucho riesgo social, ¿verdad? En el sentido de peligroso, ¿verdad? Luego en aduanas es lo mismo. En aduanas, digamos, los vehículos son muy necesarios. Es que como en Limón, digamos, en Guanacaste, las distancias son muy grandes. Y si usted averigua, estoy segura que si acaso hay 1 o 2 vehículos por administración tributaria. Requerimos una reforma fiscal, ciertamente, pero esa reforma fiscal debe ser progresiva, debe ser equitativa. La historia nuestra en Costa Rica nos ha señalado que prácticamente todas las administraciones, todos los periodos constitucionales presidenciales nos generan un nuevo paquete tributario. Lo que yo interpreto es que la canasta básica va a desaparecer. ¿Sí? Eso es lo que busca el Ministerio de Hacienda, desaparecer. Se está yendo hacia el ciudadano, hacia el trabajador, no se está yendo donde debería de ser. Por favor, dejemos de exonerar. Las exoneraciones ellos pasan ese anuncio, debemos de pagar un poquito todos, pero no es la realidad. No todos están pagando. Si todos debieran de pagar, se lograría. No se está pagando, no se está cobrando como debiera. Entonces, lo que hace falta es darle todos los insumos al Ministerio de Hacienda para que pueda funcionar. Pero lo que llegan ahí a dirigir no le importa, porque ellos mismos son los que le alquilan al gobierno, y son alquileres completamente altos. Allá en Don Bosco, cuando se compró, era de Fischer. Allí en Zapote era de Freisman, y aquí donde estaba antes era de que fue candidato. O sea, los mismos, ellos se garantizan tener un edificio, ganancia, enriquecerse de ellos. ¿Qué importa que el pueblo le tuviese más? ¿Qué es lo que está pasando con la economía? Que se está contrayendo. ¿Por qué? Porque no hay dinero en la calle. Los trabajadores hace 4 años nos aumentaron 100 colones. ¿Qué puede hacer uno? Y todo ha aumentado durante esos 4 años. Entonces, ¿cómo puede haber liquidez para comprar? No, lo que se está haciendo es eso, está contrayéndose la economía, donde va a ocasionar más robos, más delincuencia, más desnutrición, porque si vamos a poner impuestos a la canasta básica, que yo digo que no es la solución, es que paguemos todos, esos grandes contribuyentes que están declarando pérdida, que paguen, esas grandes empresas territoriales que están declarando cero, que el ingreso lo gastó, que pague, por favor. Sigo insistiendo, la 20.580 a nosotros, los funcionarios, sigue sin empoderarnos. Nosotros requerimos que la materia tributaria no sea tan fácilmente vulnerable en materia de impunidad penal. Empezamos con la pregunta esencial. ¿Una mejora en la valoración aduanera mejoraría o aumentaría la recaudación de tributos, sí o no? Bueno, para mi criterio sí. O sea, hay que entender una cosa. En el tema de valor aduanero estamos hablando de las bases imponibles para calcular los impuestos. Eso significa que si yo tengo una efectividad en el tema de la valoración aduanera, voy a tener bases imponibles más altas, en donde voy a tener un mayor ingreso porque las alícuotas, o sea, los porcentajes de cada tributo se aplican a esta base imponible. Si yo no tengo una correcta valoración aduanera, la base imponible va a ser menor. Entonces yo soy del criterio que efectivamente, o sea,
al ser la base imponible un elemento esencial de la obligación tributaria aduanera, si nosotros la fortalecemos como tiene que ser, claro que sí podría mejorar la recaudación considerablemente. A su criterio, ¿cuál podría ser la intención de un viceministro a la hora de decir que no la aumentaría? Bueno, ¿desconocimiento? Para mi criterio sería, pues, en cierta forma desconocimiento, porque una comparación de esas sería echar de menos incluso todo un departamento como el OMBA, en este caso que es el órgano nacional de valoración y verificación aduanera. Decir que una valoración aduanera correcta no viene a mejorar los ingresos del Estado sería como decir que el OMBA no sirve, y no estoy de acuerdo con eso. Claro. ¿Cómo calificaría usted el OMBA tal cual como está, el órgano de valoración aduanera? Para mi criterio, el OMBA es un órgano especializado en valor aduanero. Para mi criterio, el órgano del OMBA debe existir como tal. Para mí, bueno, a nivel de aduanas tenemos dos entes fiscalizadores, tenemos la Dirección de Fiscalización y tenemos el órgano nacional de valoración y verificación aduanera. Este órgano de valoración y verificación aduanera es el que se encarga de ver todo lo relacionado con el tema de valor aduanero. El problema es la forma en cómo se llevan los procedimientos en estos lugares, en esta dirección. Muchas veces tenemos ciertos problemas a la hora de determinar ciertos valores y no concretamos, como quien dice, no vamos en el blanco con el tema de la base imponible. Existe en el pensamiento popular y en el pensamiento mediático que los vehículos públicos de los funcionarios públicos son única y exclusivamente para que los funcionarios paseen o para que los utilicen para cosas que no deberían utilizarlos. ¿Qué tan importantes son los vehículos públicos con choferes en el cobro de los tributos? Bueno, por ejemplo, si usted le da sus vehículos a una aduana, por ejemplo, aduana Santa María, aduana Central, ¿verdad?, en donde son aduanas que necesitan una cantidad de vehículos considerables, puesto que hay mayor cantidad de afluencia de almacenes fiscales, pues eventualmente la efectividad incluso del funcionario aduanero sería mejor. ¿Por qué? Porque no solamente tendría que pensar en revisar bien la declaración aduanera, sino que ahora también tiene que pensar en cómo llego hasta el almacén para poder revisar la mercancía y saber que tengo que cumplir con un plazo de 2 días. ¿Por qué? Porque lamentablemente la misma dirección ha cometido estos errores de que si no cumple con esa revisión en 2 días, entonces lo sancionan. Y ya hay casos en donde se le ha sancionado a un funcionario 15 días sin goce de salario por un hecho de que no dio un levante autorizado en 15 días. Eso viene y afecta considerablemente al funcionario. El funcionario queda, como dice el compañero, no lo empodera, más bien lo vulnera. Claro, porque si a mí me suspenden 15 días sin goce de salario, yo después voy a tener miedo de hacer otra retención indebida, ¿verdad? Que esos 2 días o esas 48 horas por ley, a un final de cuentas se convierten en 16 horas, ¿verdad? Porque un funcionario no trabaja 24 horas, trabaja 8 horas. Correcto. Entonces, si tiene 2 días, 16 horas, ya no son 48, son 16. Y estamos hablando de que son 2 días, porque la normativa lo que dice, en el artículo 93 de la ley de aduanas, dice claramente que son 2 días desde el momento en que es aceptada en el sistema informático TICA, no desde el momento en que es asignada. Entonces vea lo que pasa en la práctica. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Un aforador generalmente tiene un casillero, que es en el sistema informático TICA, en donde le caen todas las declaraciones aduaneras que tiene que revisar. Entonces, ese casillero tiene una capacidad más o menos de 50 DUAs. Entonces, si yo tengo 50 DUAs ya asignados a los cuales estoy verificando, y ya hay mercancías, declaraciones aduaneras que han sido aceptadas, más no así asignadas al aforador, porque ya se les asignó semáforo rojo, pero no ha podido asignarse al aforador porque el aforador está completo en su casillero y no, hasta que le dé levante una mercancía, salga ese DUA del casillero de él, entra la otra. Imagínate la situación de que tiene 2, 3 días de haberse aceptado, le ingresa el DUA, ya esa mercancía lleva un atraso de 3 días y de acuerdo a la normativa dice que los 2 días se cumplen a partir del momento en que se da la aceptación de la declaración, 2 días después. Entonces estamos hablando que ya el aforador recibe incluso la declaración vencida.
Claro. Entonces, y aún así lo sancionan en muchos casos. Sí, hay una inexactitud y una desconfiguración por completo entre lo que es posible hacer para un funcionario y lo que se le pide que haga. Efectivamente, o sea, yo lo que veo aquí es que hay una falta de la realidad aduanera. O sea, las figuras dentro de la misma dirección no están viendo la realidad del funcionario, no están viendo la realidad que está viviendo esta persona que tiene asignado ese montón de trabajo y lo están simplemente dejando un tema meramente formal y no han entrado ni siquiera a revisar los procedimientos. O sea, ahorita tenemos en este momento en el manual de procedimientos aduaneros, tenemos procedimientos que no son factibles a nivel real ni a nivel técnico. Y los funcionarios están utilizando otros criterios que no están apegados al principio de legalidad y los auxiliares los están aceptando. Claro, porque si no, no se haría nada prácticamente. Pero también puede ser, pero también viene la contraparte, puede ser que esta falta de realidad a nivel de procedimiento, a nivel de manual de procedimientos, que se adapte a la situación que se da diariamente, ¿verdad? Venga a afectar más bien ahora a los importadores, a los auxiliares de la función pública. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el manual de procedimientos aduaneros se dice cuál es la forma y el procedimiento para realizar las descargas de mercancías. Pero si usted ve ese procedimiento, el procedimiento es muy claro y las aduanas realizan otra cosa. Entonces se supone que la administración pública se debe manejar bajo el principio de legalidad, claro, que solamente pueden hacer lo que la ley les permita, y aquí están haciendo cosas diferentes. Usted viene como abogado, como administrado, se queja, ¿verdad? Y la administración defiende la situación. Entonces no están respetando ni siquiera el principio de legalidad. Ahí tenemos un problema tanto en ambos lados, en ambos bandos, como dicen. Claro. El discurso mediático y el tema de actualidad hoy es la reforma fiscal, el combo fiscal, proyecto 20.580, la famosa ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Entonces, este título a mí me parece un poco gracioso, Rogelio. Realmente este proyecto viene a fortalecer las finanzas públicas, viene este proyecto que ya sabemos que son más impuestos al consumo, desmantelamiento del gasto social costarricense y eliminación de los derechos de los trabajadores. Viene este proyecto a solucionar toda esta inoperancia que hay a lo interno de aduanas y de tributación. Bueno, para mi criterio eso es como ponerle un parche al hueco que tenemos en este momento, es una solución rápida. Efectivamente el Estado sí necesita una reforma, pero para mi criterio no una reforma que implique crear nuevos impuestos, crear nuevas cargas sobre las personas, sobre los administrados. ¿Por qué? Muy sencillo. Si fuera que la economía del país vaya creciendo, pero los salarios de los funcionarios, los salarios de las personas de empleo privado siguen siendo los mismos, y la mayor parte de estas personas son las que llevan la mayor carga en la contribución de los ingresos del Estado. Entonces, imagínate que nosotros les demos más cargas a estas personas, y no solamente a estas, sino también a todos los demás profesionales independientes, porque lo que se quiere es tasar todo este tema del gremio independiente, que no estoy en contra, sino que hay otras formas más efectivas de poderlo realizar. Ahora, yo no considero que venga a solucionar el problema. Yo creo que tenemos procedimientos por explotar y que podemos explotar dentro de la misma administración que pueden venir a ser mucho más eficaces sin necesidad de pasar por el filtro de la Asamblea Legislativa, que todo el mundo sabe que eso es un calvario. Y un filtro político, ¿verdad? Porque muchas veces técnicamente tenemos las soluciones. Por ejemplo, los trabajadores están haciendo señalamientos técnicos, y usted está haciendo señalamientos técnicos de procedimientos a los cuales podríamos recuperar millones de colones en impuestos, y no se hacen por un tema político, ¿verdad? 4 años de la administración Solís Rivera, más los meses que llevamos de la administración Alvarado Pisa, que es más Pisa que Alvarado, porque Alvarado ya ni lo vemos, está más escondido, ¿verdad? Sí. Al que vemos es a Pisa y a la unidad gobernando en el Ministerio de Hacienda, y con sus políticas que lo que podría interpretar uno es que son un claro desmantelamiento de la función aduanera, ¿verdad? Por ahí nos decían los compañeros que entrevistamos que la intención es
llevar el Estado, el Ministerio de Hacienda, la parte tributaria y la parte aduanera hacia una especie de privatización, como pasa en España, como pasó en algunos países suramericanos. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, yo soy del criterio que esta materia debería estar siempre en manos del Estado. El Estado tiene que controlar sus propias finanzas públicas. Si lo entrega a un ente privado no va a tener control sobre las mismas. Lamentablemente hay muy buenos proyectos que salen del ente ejecutivo, Ministerio de Hacienda, que entran a la Asamblea Legislativa, pero lamentablemente cuando se crean las comisiones para realizar las revisiones de los proyectos de ley que plantea el Ejecutivo, empieza una moción tras moción, y empiezan a realizarse cambios dentro del proyecto que se tenía. Y una cosa es lo que entró y otra cosa fue lo que salió. Entonces, hay muchos detalles, muchas cosas en las que considero que sin necesidad de entrar directamente a la Asamblea Legislativa, podríamos nosotros perfectamente hacer una buena recaudación de tributos. Claro, los tributos. Vamos a ver el primer clip, si podemos, la segunda parte que se nos cortó por ahí. Entonces vamos a ver el primer clip nuevamente, la segunda parte, en la cual los compañeros nos comentan un poquito sobre la falta de herramientas informáticas, de recursos y de personas principalmente para poder cobrar los impuestos a lo interno del Ministerio de Hacienda. Entonces vamos a ver la segunda parte del primer clip. Tendríamos la pregunta específica de si cuentan las diferentes direcciones con los recursos necesarios para cumplir el cobro de los tributos. Cuando necesitamos notificar a alguien, no hay vehículos, no hay choferes. Hay vehículos que están con daños. ¿Por qué? Porque el mantenimiento no se le da en el interno del edificio del Ministerio de Hacienda, sino que se le da a terceras personas. Entonces, a veces los vehículos no funcionan y simplemente yo tengo que ir a notificar algo o tenemos que ir a localizar a alguien, no hay vehículo, no hay chofer, ¿verdad? Entonces, lo que están haciendo actualmente es que la administración tributaria sea deficiente, pero no es porque el funcionario no quiera, el funcionario tiene la camiseta, está comprometido, pero no tiene los medios. En Limón, en el área de tributación, tenemos 10 o 12 personas fiscalizando en promedio a 18.000 o 20.000 declarantes. A nivel de tributación puede andar en 5, el 6% más o menos el nivel de riesgo de que le llegue a un auditor a un contribuyente. Es decir, si lo invertimos, estaríamos quizás en entre un 94% de probabilidades de que no le llegue un auditor en este año, ¿verdad? Cuando ellos les asignan, no crea que dentro de esas 16 horas solo tienen una declaración aduanera, tienen varias, se le acumulan y tienen para cada un caso tiene 16 horas, entonces tienen una carga de trabajo muy grande, sin los medios de poder desempeñar con la mejor prontitud, porque los medios no se los dan como vehículos. Muchos utilizan sus vehículos para poder hacer, porque ¿qué les queda? Si estamos hablando de que puede hacer un funcionario en tributación 8 auditorías por año, ¿qué quiere decir? Que para poder cumplir con las 50 que tiene, entonces volver nuevamente a iniciar con la lista tardaría entre 6 y 7 años. No tenemos presencia, la administración tributaria está desarmada. Cuando se pensiona a alguien, cuando se muere alguien, no lo restituyen. Es un personal menor. ¿Y qué se hace? Se carga el trabajador, más carga de trabajo. Cobro judicial. Tienen 3.000 expedientes por abogado. ¿Cómo van a lograr a que esos casos no se prescriban? Van a prescribir, no pueden, humanamente no pueden. Y nadie está obligado a lo imposible, de verdad. ¿Son los salarios del sector público los culpables del déficit fiscal o es la problemática interna del Ministerio de Hacienda? Para mí sí hay una problemática a nivel interno. Se lo digo porque yo que estuve dentro y que ahora, pues gracias a Dios estoy fuera,
yo vi favoritismos directamente con empresas, con muchas cosas a nivel interno. Y esto es feo, pero es la realidad. Entonces, hay empresas que lamentablemente mueven este país, y esas empresas son las que tienen también mayor presencia a nivel de estas entidades públicas incluso. Entonces, lamentablemente yo creo que sí hay mucho de qué hablar en ese tema. Mucha tela que cortar. Sí. Vamos a ver el último clip que tenemos para el día de hoy, que fue la segunda parte nuevamente del segundo clip que nos quedó corto. Si es precisamente en función de esto, esta política de austeridad de Hacienda es negligencia pura, o siendo un poquito más maliciosos y más conspiranoicos, ¿verdad? Hay una total intención de las grandes cabezas al interno del Ministerio de Hacienda de que Hacienda no pueda cobrar sus tributos. Entre más camisas de fuerza se nos ponga, y en cuestión de gestión estemos deficientes, yo creo que es ganancia para los grandes quizás intereses de todos esos tipos de actos que son irregulares. No, yo muchas veces me he pensado para quién están legislando. Ellos están legislando para las empresas que los nombraron, para las gentes que quieren que ellos legislen. Ellos están haciendo cosas más bien al contrario, haciendo deficiente todo el aparato administrativo y del mismo Ministerio de Hacienda. Es una estrategia porque ellos están legislando. Yo a veces digo, Dios mío, ¿qué hacemos? Porque es todo un aparato en contra de todos los trabajadores. Mire, los compañeros de Hacienda, porque yo visito los centros de trabajo, ellos tienen la camisa, ellos quieren ayudar, pero no los escuchan, no escuchan. Donde se señalaba que habían áreas que son importantes quitarlas del confort fiscal. El sector financiero aquí es un área que para nosotros goza de mucho confort fiscal, pero en tributario o en la dirección de tributación, para que yo pueda acusarlo a usted penalmente, el delito debe ser de 500 salarios base. Estamos hablando de casi 200 y resto de 500 salarios base por 400.000, son como 200 y el resto de millones, ¿verdad? Mientras que anteriormente estaba en 200 salarios base. Es decir, le incrementamos casi 144 millones. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la persona que quiere delinquir contra el fisco ande ahí bailando como si nada. La ley Mordaza que nos han implementado. Realmente yo quisiera que los funcionarios hacendarios, como secretario de una organización sindical, que los funcionarios hacendarios tuviésemos más recursos, tuviésemos más potestades para llegar y controlar el fraude fiscal, el contrabando, la elusión. Pero el marco legal sobre el cual nos estamos moviendo no es un marco adecuado. No tenemos un marco legal adecuado para el cobro eficiente de los impuestos. El último tema, se nos va rápido el tiempo, Rogelio. Quisiéramos quedarnos toda la tarde hablando, pero no podemos. El último tema que vamos a tratar es el tema de cánones y derechos de licencia y la valoración aduanera respectiva. Recordemos en marzo del año pasado que estuvimos en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, y usted nos acompañó. Logramos la aprobación de una auditoría de la Contraloría General de la República, que se aprobó el 23 de marzo del 2017, y 1 año y 3 meses después la Contraloría nos regala este informe del 15 de junio del 2018, en el cual la Contraloría nos dice varias cosas. La primera, todo lo que ustedes venían denunciando durante más de 2 años es cierto, no hay bases de datos, el tema de los cánones y derechos de licencia no se toma en cuenta, los importadores están mintiendo en sus declaraciones juradas, están cometiendo perjurio.
Y no solo eso, sino que la Contraloría hace una serie de recomendaciones que fueron gracias a esta moción que aprobaron al trabajo de funcionarios públicos, no al trabajo de la Contralora, no al trabajo del ex viceministro de Ingresos, que se trataron de apropiar de este trabajo. Y la Contraloría dice, lo que se necesita es, o lo que no hay más bien es una ausencia de un registro completo y actualizado de importadores habituales. No está actualizado el registro de importadores habituales del artículo 246, no hay una base de datos actualizada y dinámica, las bases de datos de precios de mercancías están incompletas y desactualizadas hasta un 70%, no se pueden estimar rangos de valor aduanero porque no son razonables, de 3 millones de declaraciones aduaneras, solo 4.000, en 4.000 declaraciones se declaró el pago de canon y derecho de licencia, y algo que es a mí lo que más me preocupa y es que dice la Contraloría, aun cuando en temas de cánones y derechos de licencia el comercio internacional y nacional viene en aumento, no hay una sensación de riesgo para las empresas de hacer una declaración completa de sus obligaciones tributarias. Entonces la Contraloría nos está diciendo, 24 años después de elaborado y suscrito el GATT internacionalmente en Costa Rica, el Acuerdo de Valor Aduanero, no se cuentan con los elementos necesarios para hacer una correcta valoración aduanera, y por supuesto las empresas no sienten miedo de que van a ser fiscalizadas, de que van a ser condenadas, porque prácticamente desde 1994, el año en el que yo nací, la Dirección General de Aduanas y el Ministerio de Hacienda no ha podido hacer o configurar todos los elementos necesarios para hacer una correcta valoración aduanera. Sí, bueno, ahí para explicar un poquito lo que son ciertos detalles importantes para que las personas que nos están viendo pues entiendan un poquito. Primero empezar, ¿qué se entiende por canon o derecho de licencia? Bueno, el canon o derecho de licencia es un pago que realiza, en este caso, un comprador a un vendedor o un tercero para adquirir o usar un derecho que está protegido. Aquí estamos hablando de marcas comerciales, patentes, derechos de autor, procedimientos patentados. Entonces, la misma normativa aduanera, en este acuerdo que mencionaste en el GATT de 1994, plantea en el artículo 7 sobre el tema del valor aduanero, plantea lo que se llama el valor de transacción. En materia de valoración aduanera, en aduanas existen varios métodos de valorar las mercancías, y el primer valor o el primer método de valoración que utiliza la administración aduanera para determinar el valor de una mercancía es el precio realmente pagado por pagar o el valor de transacción. Entonces este valor de transacción es el precio realmente pagado o por pagar por el comprador sobre las mercancías que van a ser exportadas de ese país e importadas al país costarricense. Entonces, vean que en este precio se deben incluir una serie de costos, exactamente. Ahora, el acuerdo relativo de valor, que es un acuerdo que viene a reglamentar el acuerdo del GATT, nos dice claramente que el artículo, el artículo 1 del GATT, puede venir a incrementar su base imponible. ¿En qué sentido? Bueno, en diferentes sentidos en donde la misma normativa viene y establece qué cosas pueden ser utilizadas para incrementar esta base. Dentro de esos supuestos tenemos en el artículo 8, por ejemplo, viene y nos dice que el valor aduanero de las mercancías, de acuerdo al artículo 1, precio realmente pagado por pagar, puede incrementarse en los siguientes supuestos. Y dentro de esos supuestos tenemos en el artículo 8 el inciso C, que habla sobre los cánones y derechos de licencia. Entonces ahora sí, si yo como empresa, representante de una marca en Costa Rica, yo pago, tengo una exclusividad sobre esa marca para explotarla a nivel nacional, posiblemente exista un pago que yo tengo que realizar al dueño de la marca. Esto es lo que se considera el canon de derecho de licencia, y esto es lo que la normativa aduanera dice, que ese pago que yo realizo debe formar parte del valor aduanero. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en la actualidad? Bueno, lo que ha pasado en la actualidad es que las empresas a nivel internacional pactan este canon y este derecho de licencia en un momento que es posterior a las aduanas. Claro.
Entonces vienen y lo dejan y lo establecen a nivel contractual y dicen que el canon se va a pagar con base en un porcentaje de las ventas netas en el país de importación. Las ganancias, por decirlo así. Exactamente. Entonces, yo compro la mercancía al dueño de la marca o a la tercera persona que me está vendiendo, al proveedor. Yo le compro la mercancía, la interno en el país, pago sus impuestos. Puede ser que la mercancía se venda 3, 4, 5, 6 meses después. Cuando esta mercancía es vendida, entonces yo tengo que generar un pago por la explotación de esa marca que va dirigido al dueño de la propiedad intelectual de este derecho. Entonces, la normativa lo que dice es que ese pago que yo estoy haciendo debería ser incluido dentro del valor aduanero. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que al momento de la importación existe una declaración de valor. La misma declaración de valor viene y le dice a usted si usted tiene cánones o derechos de licencia. Y ahí el importador está diciendo si tiene o no tiene. Todos dicen que no. O sea, mienten en sus declaraciones juradas. Exactamente, o sea, dicen que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya la Dirección de Valor ha tenido experiencia en este tema de cánones y derechos de licencia, e incluso ha tenido uno que otro caso, un éxito, ¿verdad? En el sentido de que cuando la empresa se ve descubierta, va y paga. Claro. Pero el tema es que a nivel contractual, a nivel del canon, esta obligación entre sujetos de derecho privado se genera posterior a las aduanas. Entonces ahí es donde está faltando la acción de parte de la administración aduanera en cómo controlar esta situación. ¿Por qué? Porque si a mí me agarran, voy y pago. Listo. Pero de aquí en adelante, ¿cómo voy a hacer para volver a pagar esos montos que voy a trasladar? Ahí es donde nosotros no tenemos los mecanismos, o donde la Dirección de Aduanas no tiene los mecanismos jurídicos suficientes para poder determinar esto. Algo muy importante, uno tiene en materia tributaria que identificar el sujeto que va a pagar el impuesto. Si yo no identifico el sujeto que va a pagar el impuesto, no sé a quién le voy a cobrar yo el impuesto. Yo tengo que tener identificado el sujeto pasivo. Por eso la importancia de tener un registro de importadores que paguen cánones y derechos de licencia dentro de la misma Dirección de Aduanas, en donde ellos puedan entrar y verificar incluso el contrato que tienen. Esto es una cuestión de derecho privado, ¿sí? Claro. O regalías. Claro. Entonces ahí es donde despierta la duda el fiscalizador y dice, bueno, ¿a raíz de qué es este pago? ¿Tienen ustedes algún contrato pactado de una patente, un proceso? Ahí es donde viene el punto medular. Viene la empresa y le dice, sí, efectivamente tenemos esto. Entonces ya, ahora sí, en el tema de la fiscalización ya el OMBA o la Dirección de Aduanas ya tiene conocimiento de que sí ya hay cánones. Entonces, tiene la certeza de que se pagaron cánones de derechos de licencia. De acuerdo al artículo, se debe incorporar ese monto que se pagó, aunque sea posterior a aduanas, porque la normativa a nivel internacional no establece un momento en que se debe pagar el canon. Nada más dice que el precio realmente pagado por pagar se puede ajustar si hay pago de cánones de derechos de licencia. Entonces, no impide si el canon es pagado antes de la importación o posterior. En este caso, la mayor parte de las empresas lo pagan posterior para no declararlo en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este punto? Bueno, le dicen, sí pagamos cánones, entonces ya la administración tiene conocimiento de esto. Esto sirve para inflar, para incrementar la base imponible sobre la cual yo voy a calcular los impuestos. Y ahí es donde yo le hablo y le digo a usted que discrepo lo que dice el viceministro al decir que el tema del valor aduanero no va a venir a ser una efectividad en cuanto a esto. Bueno, si nosotros nos vamos a los estudios que ha realizado la Dirección General de Aduanas y en muchos procedimientos que lamentablemente no tuvieron muy buenos frutos
2 o 3 quizás, ¿verdad? Podríamos ver diferencias de impuestos considerables, de más de 600, 700 millones de colones de diferencia de impuestos solamente, sin contar los intereses. Entonces, si estamos hablando de que estamos hablando de un monto considerable a nivel tributario, que si nosotros incorporamos esos impuestos, yo no requiero de la ley para poder levantar las finanzas del Estado. Claro. Lo que necesito es implementar, equiparar a este departamento para que pueda entrarle a este tipo de sujetos, pueda fiscalizarlos. Ya la administración ha tenido identificados a uno que otro, ya los ha identificado. Pero ¿qué es lo que pasa? Necesitamos crear este registro para tenerlos todos completos. Claro. ¿Para qué? Para que cuando se haga la declaración de valor en el momento de la importación ponga que sí paga cánones de derechos de licencia, para que ya yo pueda entrar a fiscalizar y entrar a revisar ese impuesto. Entrar a revisar, perdón, ese monto que se paga para incrementar la base imponible. Ahora, viene el otro punto. Una vez que ya yo sé que este sujeto, yo tengo que incrementarle el valor aduanero, yo tengo que relacionar el canon, el monto del impuesto, el monto de lo que paga esta persona, a este sujeto, a este dueño de la marca, con la mercancía importada. Y ahí es donde la administración lamentablemente falla. ¿Por qué? Porque cuando le dice, relacióname el canon pagado con la mercancía importada, las empresas dicen, no, yo no puedo, no tengo esos registros. Entonces tengo a un importador que con cánones de derechos de licencia, que yo sé que puedo ajustarle el valor aduanero, pero que no tengo la forma o el mecanismo para poderlo ajustar. Y técnicamente sí se tiene, si se utilizan las normas del derecho tributario. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando que estamos utilizando el primer método de valoración aduanera, el GAT. Estamos ajustando el precio realmente pagado y por pagar por la presencia de cánones. Pero el tema aquí es que si yo como administración tributaria le pido al sujeto pasivo que me relacione el canon pagado con la mercancía importada, se supone que él debería hacerlo, y si no lo hace, la administración debería entrar a presumir ese monto, y existe a nivel del Código Tributario toda una justificación, un procedimiento en donde usted puede entrar y determinar las obligaciones tributarias sobre base presuntiva. Recordemos que el valor aduanero es la base imponible, y a nivel tributario yo puedo entrar a presumir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente no lo hacen de la forma correcta. Claro. Y ahí es donde viene y se caen los procedimientos, y incluso el Tribunal Aduanero Nacional se ha traído abajo varios de estos. Y por eso es que no se recupera un solo colón en estas fiscalizaciones. No se recupera. El tema final, Rogelio, el tema sería aquí, confiamos en el Ministerio de Hacienda después de años de demostrarnos que es inoperante, ineficaz y hasta complaciente con los evasores de este país, a que realice esto por vía administrativa. Creo yo que es entonces donde tenemos que avanzar con una ley que venga a hacer cumplir la ley, porque en este país las leyes no se cumplen, entonces tendremos que hacer otra ley, y es en función de eso que tenemos que avanzar con el proyecto 20.716, la ley de ejecución eficaz de la valoración aduanera. Una frase final, Rogelio, para los que nos están escuchando. Los empleados públicos y todos los costarricenses de a pie pagamos impuestos cuando compramos en el supermercado, cuando consumimos. ¿Cómo decirle a la gente que tiene que pagar más impuestos cuando está pasando esto en el Ministerio de Hacienda? Uy, eso es como decir casa, herrero, cuchillo de palo. Eso es muy difícil. Yo creo que la casa tiene que ordenarse primero por dentro para poder exigirle luego a los demás. Nosotros lamentablemente no vemos materializados el pago de nuestros impuestos, y eso ha lavado la voluntad de todos los costarricenses. Por eso aquí lamentablemente se le aplaude al que evade y se le dice que carga, pero al que paga se le dice ¿por qué pagó tanto? ¡Qué tonto! Cuando lo correcto más bien es pagar. Pero ¿qué es lo que pasa? No hay una incentivación a que usted pague, porque lo que usted paga no lo materializa, no está bien distribuido. Entonces ahí no solamente estamos hablando de un tema de captación del ingreso, sino un tema de en qué voy a utilizar yo esos ingresos. Claro. Entonces ahí es donde está ese punto. Veamos las calles, vean las calles. Es un claro ejemplo. Lamentablemente eso le lava la voluntad a más de una persona, y peor aún si sigue ganando de su mismo salario. Claro. Lo escuchó usted de don Rogelio Segura. El mundo al revés, se le aplaude a los evasores y se critica a los que pagan, se le pide al pueblo que pague y el Ministerio de Hacienda no cobra los impuestos que debería estar cobrando.
Les agradecemos por su atención el día de hoy, le damos las gracias, Rogelio, por acompañarnos y lo esperamos en su próxima cita, en nuestro programa Hablando TVO. Creo que vamos a ver un clip final para concluir, un clip que va a resumir todo este proceso de más de 2 años de denuncia que fueron los trabajadores, aquellos que alguna vez un exdiputado llamó vagabundos y perezosos. Esos vagos y perezosos son los que están denunciando un trabajo que debía haber sido ese diputado el que lo denunciara. Entonces, por hoy terminamos, les agradecemos y vamos a ver este clip final y muchas gracias nuevamente. Con mucho gusto. Agosto del 2016, se denuncia un supuesto estudio técnico realizado por el exdirector de aduanas Benito Cogui, en el cual se hablaba de 53.000 millones de colones en evasión fiscal, producto de los importadores en tema de cánones y derechos de licencia. Este estudio no respondía a criterios técnicos de valoración aduanera y evidenciaba un claro desconocimiento de los jerarcas sobre la legislación aduanera y el cálculo de las obligaciones tributarias correspondientes. 13 de septiembre del 2016, se investiga mediante oficio DGA 397 del 2016 cómo, a pesar de que la Dirección General de Aduanas tiene 3 años de estar investigando a 335 importadores que cometen perjurio en sus declaraciones aduaneras, y tan solo se han iniciado 7 casos en el 2014-2015, de los cuales hasta el momento no se ha recuperado ni un solo colón. 22 de septiembre del 2016, la clase trabajadora costarricense logra abrir el expediente 20.118 de investigación en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa para investigar la inoperancia e incompetencia de la gestión aduanera y el supuesto estudio técnico realizado por la Dirección General de Aduanas en el tema de cánones y derechos de licencia e impuestos aduaneros. Jueves 16 de marzo, se interpela en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa al exdirector cesado un día antes, don Benito Cogui, para que dé explicaciones respecto de la evasión fiscal aduanera en el tema de cánones y derechos de licencia. Benito Cogui declaró a la Comisión de la Asamblea Legislativa en acta extraordinaria del 51 de marzo del 2016 que la anomalía es usual debido a que los importadores no declaran el valor real aduanero de las mercancías. Es usual que mientan en sus declaraciones juradas. Es usual ya que del estudio de 383 importadores hay 335 que no declararon el canon ni derecho de licencia, un 87% de la muestra. Para don Benito Cogui, es usual que los importadores cometan perjurio y mientan en sus declaraciones juradas, y la Dirección General de Aduanas no procesa ante el Ministerio Público a dichos evasores fiscales. Jueves 23 de marzo del 2017, se logra mediante la aprobación de una moción en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa para que la Contraloría General de la República haga una auditoría en la valoración aduanera de la Dirección General de Aduanas, específicamente en el tema de cánones y derechos de licencia. La moción número 254 decía: verificar si el valor aduanero, el cual es la base imponible de muchos impuestos, es correcta o existen desviaciones atribuibles a interpretaciones erróneas del bloque de legalidad. Determinar técnicamente la cuantía de los ingresos dejados de percibir para la hacienda pública debido a la erosión de la base imponible de las mercancías importadas por la omisión en la declaración del pago de canon y derecho de licencia. Que se aclare si el monto de ingresos dejados de percibir en el periodo 2012-2013 es 53.000 millones o más, y cuál es el monto de los ingresos dejados de percibir en el periodo acumulado 2013-2017.
5 de abril del 2017. Se investiga mediante oficio OMBA 052-2017. El Organismo Nacional de Valoración y Verificación Aduanera tan solo ha realizado 45 fiscalizaciones a 24 importadores desde el año 2011. De las 45 fiscalizaciones, solo en 13 se ha logrado cobrar los impuestos evadidos a la hacienda pública, y consta en el mismo oficio que la Dirección General de Aduanas, en la primera auditoría en la que encuentra que el importador no incorporó el pago y canon de derecho de licencia en su declaración aduanera, puede aducir error o desconocimiento. Por lo tanto, hasta una segunda auditoría en la que se demuestre la reincidencia del importador en la evasión de los impuestos, la Administración Tributaria procederá a presentar la denuncia ante el Ministerio Público. Resulta grotesca la complicidad con la impunidad penal de la Dirección General de Aduanas y su desconocimiento de la Constitución Política de nuestro país, que indica que nadie puede alegar desconocimiento de las leyes al realizar un acto ilícito. 21 de febrero del 2018, se presenta en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 20.716. Se propone la creación del Registro de Ejecución Eficaz de la Valoración Aduanera, para que contenga una lista actualizada y detallada de las características de las operaciones comerciales de todos los sujetos que realizan operaciones de importación de mercancías en Costa Rica, con el fin de poder identificar a los sujetos importadores que estén relacionados directa o indirectamente en sus operaciones comerciales con cualquier tipo de canon y derecho de licencia, así asegurando que a los importadores les sea imposible la no declaración del costo por canon y derecho de licencia que utilizan para reducir el valor aduanero de las mercancías y evadir una parte de su obligación tributaria.